buenos días para todos. Muchas gracias por estar hoy acá. Los voy a presentar a los disertantes. La primera charla va a ser de Beto Peralta, ingeniero agrónomo especializado en protección vegetal, socio gerente de Halcón Monitoreos y docente de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Y después vamos a tener un espacio con Alejo Alonso, gerente de desarrollo de Speed Agro. Una vez finalizadas las dos charlas vamos a tener un espacio de intercambio de preguntas, así que bueno, va a estar abierto para que puedan pedir la palabra y hacer sus aportes. Beto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Presid, agradecer a todos ustedes que han venido, que están sentados acá, porque después de la pandemia, después de 2 años de no vernos, me llama la atención que vengan a escucharme, porque digo las mismas pavadas de siempre. No, cambió todo menos eso. El tema que me convocaba era este, ¿se ve la presentación? Sí. Tecnologías para el manejo integrado de insectos. Por ahí la disertación esta tiene una idea principal, no van a encontrar muchos datos técnicos, puntuales, pero sí para dar una idea de lo que venimos haciendo el manejo de plagas en los últimos años y hacia dónde queremos ir, qué queremos mejorar con todo esto. Me llama la atención el término tecnología, o sea, me gustaba la primera acepción del diccionario, conjunto de teorías, técnicas que permiten elaborar, pero me gustó mucho la palabra conocimiento, o sea, conocimiento científico, sobre todo conocimiento. Generalmente cuando hablamos de tecnología, decimos ese maíz no tiene tecnología. Y a veces dejamos de lado lo que es la tecnología del conocimiento, que es ver cómo en el proceso del manejo sanitario es tan importante como los insumos que utilizamos en el nivel de campo. Entonces, la idea de esta disertación, lo que yo quiero que se lleven a su casa, es esto, este mensaje, la gran idea que quiero que se lleven. Que si la ves venir, ¿por qué no te anticipás? Es un problema que tiene en la sanidad el agro argentino, que lo veo hace años, y me recuerda a este video. Los problemas sanitarios que estamos teniendo son esos. O sea, es algo increíble. O sea, la ves venir. O sea, para dar una idea, hace años, junto a Daniel Igarzábal, mi socio, hacemos en Córdoba el encuentro de monitoreo de cultivos. Ya vamos por la jornada número 17. En la primera hablamos de la problemática de resistencia. Y venimos haciendo exactamente lo mismo en el tema de resistencia. Es algo que llama bastante la atención. Entonces vemos dónde estamos parados por ahí en el sistema global. Entonces esto me atreví a ver todas las disertaciones que había hoy, en la Presid 119, en el Congreso en total, y le puse temáticas. Le puse yo temáticas a mi gusto, o sea, las fui clasificando, pues se puede modificar esto, pero en sanidad vegetal un 12%. La cantidad de disertaciones que hay sobre sanidad vegetal, en todo el contexto, todas las distintas charlas que hay, solamente el 12%. De ese 12%, solamente un 22% es de insectos, de plagas. Malezas, un 43% para dar una idea. Cuando uno ve esto, ve entonces qué importancia tiene el sector, y por ahí el que uno que es especialista se mete, se cree que es el importante, siempre. El que trabaja en hongos cree que los hongos es lo importante, el maleza es lo importante, el que maneja fertilidad cree que la fertilidad es lo importante, y el tema es que nada es más importante que otro, hay que verlo en forma integrada. Esto porque lo planteamos para ver dónde estamos parados y qué hacemos a futuro. Por ejemplo, esto fue en el 2015 que hice lo mismo, aquí en el Presid, vi las distintas disertaciones, distintos temas, pero la idea de esto era compararlo porque ese mismo año se celebraban las jornadas fitosanitarias, la 15ª jornada fitosanitaria en Santa Fe, y ven la distribución de los temas sanitarios que se tocaban, las distintas disertaciones que habían. Si bien en el 2015... estamos todos locos por la resistencia a malezas, las problemáticas de las malezas resistentes y tolerantes que aparecían en los lotes, y ven todas las cantidades de disertaciones que tenía APRESID respecto a las jornadas fitosanitarias, que son todos investigadores, la mayoría de facultades. Entonces, si vemos la proporción, obviamente malezas llevaba todo y lo otro era como dejado de lado. Entonces, siempre la pregunta es, si somos reactivos o proactivos. Eso te tengo que preguntar siempre, que no tiene nada ni bueno ni de malo, pero sí saber dónde estoy parado. Si tocamos temas porque somos reactivos, porque es lo que estamos viendo hoy, o con proyección a futuro cuando sos proactivo, algo que va a pasar. Es un problema que suele pasar siempre en el manejo de plagas cuando se pide algún dato. La gente por ahí quiere escuchar un dato de manejo para esta campaña.
Y eso nos lleva a no ser proactivos y perder mucho esa visión. Entonces, cuando me hablan de tecnología para manejo integrado, vamos a las bases. Que las bases partieron de estos 4 viejitos, que hace más de 50 años, ya han fallecido ellos, en la Universidad de California, evaluaron las bases del manejo integrado de plaga. No era el manejo integrado de plaga tal cual, sino que ellos publican una idea, ni siquiera fue un trabajo científico. Lo hacen de la universidad en una revista científica, pero lo que publican es la idea de control integrado, donde el control integrado empezó a evolucionar esa idea y se forma el manejo integrado de plagas en varias universidades de Estados Unidos y después se difunde a todo el mundo esa idea. Como vemos, hay muchísimas definiciones. Dije que nació en la Universidad de California y esta es la definición de ello actualmente, y fíjense esas palabras claves. Manejo integrado de plaga habla de estrategia. La estrategia se hace con la información del pasado para proyectar el futuro. Distinto a una estrategia, una táctica. La táctica es con la información de hoy. O sea, ¿qué tengo hoy en el lote? ¿Qué voy a controlar? La estrategia es, con todo lo que me ha pasado, cómo voy a planificar a futuro. Ejemplo tonto, si yo estoy en el norte de Córdoba y sé que cogollera me pasa por encima, voy a planificar un maíz tolerante para cogollera. Eso es de la estrategia. Si estoy en Balcarce, que no existe cogollera, no me preocupa. Entonces, eso es pensar en todo el sistema. Sobre eso, fíjense, combinación de técnicas y siempre se habla de largo plazo, siempre habla de plazos, que es un problema que estamos teniendo en la agricultura, el tema de los plazos. Cuando vemos esto, sin querer, le damos lavado de cara, le damos bastante lavado de cara a las terminologías y a los conceptos. Es más, ya estoy peinando varias canas, y me molesta por ahí los jóvenes, con mis hijos me peleo todo el tiempo, cuando cambio el nombre algo que ya se conocía y se decía. Entonces, eso ha pasado y vive pasando. Por ejemplo, las BPA versus MIP. Fíjense, el Manual de Agricultura Certificada, que eligió la definición de COBE, APRESID, sobre qué era el manejo integrado de plaga. Y lo otro son las BPA, las buenas prácticas agrícolas, que difunde el gobierno de Córdoba. Si vemos y buscamos palabras claves, o sea, lo que realmente te dice el significado de algo, coinciden plenamente. O sea, te hablan varias tácticas, el otro conjunto de principios o normas, ecológicamente compatible, medio ambiente, protección contra el humano. O sea, se vive hablando lo mismo siempre, de hacer las cosas bien. Por ahí se modifica, no le hablamos más de MIP, le hablamos BPA, algunos dicen agroecología, hay un montón de confusión en los significados. El tema es hacer las cosas correctas y prever a futuro. Pues siempre hubo un error que se vendió de esta manera, los programas de manejo integrado de plaga como esta casita fuerte, cuyo sustento es identificar la problemática, monitorear y después los niveles de daño económico. El problema es que cuando uno dice, bueno, ese es mi sustento, si no conozco o no manejo bien los umbrales de daño económico, porque no lo sé aplicar, se me cae toda la casita y se me desparrama todo. Entonces tengo que ver cómo que esa casa no se me caiga tan fuerte. Tengo que ver si hay una falla en el cimiento, que la otra parte del cimiento lo pueda mantener tranquilamente. Entonces, ¿cuál es el problema de las tecnologías? El problema de tecnología es esta palabra, obsoleta, cuando algo es obsoleto. Y eso depende de los cambios. Y los cambios de las tecnologías, este trabajo de Downs, un trabajo muy interesante que habla sobre la evolución de las tecnologías, lo que plantea cómo cambia tan rápido, cómo cambia las mentes. Fíjense cómo cambia la sociedad, cómo cambia la parte de políticas, cambia mucho más lento a cómo cambian las tecnologías. Entonces, por ahí nos pasa por encima la realidad. Las normas a veces quedan muy atrás. Entonces, cuando vemos una tecnología, cuando una norma se adapta, ya queda obsoleta. Nos vive pasando eso. Entonces, cuando vemos, es muy interesante en los trabajos de cambio tecnológico y desarrollo sustentable. Este es un trabajo de CONICET, donde no habla del agro, pero habla de distintas tecnologías. Fíjense lo que son los commodities hacia especialidad o los commodities diferenciados. Para dar ahí vemos algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, que es la producción de commodities simple, como hacemos nosotros, soja, maíz, trigo. Así lo queremos hacer orgánico, sería un commodity diferenciado. O si hacemos algo especializado. Fíjense la parte especializada que habla las computadoras Dell, cuando lo publican. Porque en aquel momento las computadoras Dell se vendían a pedido. Vos las hacías en forma de tu pedido. Entonces, uno de los problemas que tenemos es esto del manejo integrado de plaga y la base del manejo integrado de plaga que está parado ahí. Es un commodity, el monitoreo es un commodity, cuando el asesor brinda monitoreo es un commodity, pero siempre diferenciado, siempre está diferenciado. Y ahí es donde se cometen por ahí varios errores. Recién estuvieron en la charla anterior la gente que vende plataformas, la gente de CIMA, plataformas para monitoreo principalmente. Es interesante cuando uno quiere desplayar a todos los productores, sin el técnico eso es muy difícil, porque cada sistema es distinto. Entonces, si yo tengo que hacer un manejo integrado y mantener las tecnologías en uso, tengo que saber cómo adaptarlo. Tengo que saber cuándo esa tecnología es 100% commodity o debe ser adaptada. Sobre eso, ¿qué es el monitoreo? Para dar una idea del monitoreo, yo ya tengo en esto trabajando
20 años, un poquito más, de esto, y cuando empezamos no existía la palabra en la RAE. Lo que era monitoreo no existía en el diccionario de la RAE. Ahora sí, te dice que monitoreo es la acción de monitorear. No me dijo mucho, ¿no? Pero si vemos qué es monitorear, nos gusta eso, que es supervisar o controlar algo. Y los estadounidenses siempre van a encontrar que en lugar de monitoreo dicen scouting. También puede ser, escriben a veces monitoring, pero si no scouting, que scouting es explorar. Y realmente uno cuando está en la sanidad vegetal hace las dos cosas. Está supervisando y a su vez está explorando. Por eso la mejor definición para nosotros de la sanidad vegetal de monitoreo es el relevamiento de información pertinente para el manejo sanitario en cultivo. Ahí está el problema, la palabra pertinente, que es importante y que no. Sobre eso, ¿para qué? Para que en el manejo veo cómo voy haciendo los controles. ¿Qué controlamos constantemente nosotros? Poblaciones. Siempre controlamos poblaciones, densidades poblacionales, ya sea del cultivo a determinada densidad, de la plaga, de la enfermedad, de malezas. Controlamos poblaciones, eso es lo que hacemos en nuestro cultivo. El manejo es de manejo de poblaciones para sacarle un provecho. Sobre eso ejercemos distintos controles. Ejercemos distintos controles que ahí siempre se puso la tecnología únicamente en el tema del control. Pero hay muchas tecnologías de control dando vuelta, sobre todo el control de insecticidas. Control biológico, por ahí muy sobreestimado para mi gusto de lo que ocurre a campo, siempre se lo menciona para ser políticamente correcto cuando uno va a campo diciendo ¿dónde estás vos que siempre te estudié? ¿Dónde te me escondiste? ¿Qué es el control biológico? ¿Qué no es? Control legal, algo interesantísimo que nunca se menciona dentro de los controles, la importancia del control legal, eso es SENASA, es el gobierno. Para dar una idea, no es a ciencia cierta, pero se plantea que el problema de Amaranthus palmeri vino con una importación de semilla, eso por falta de controles legales. Es una forma de parar plagas. El etológico, que es el comportamiento de la plaga. Después cultural, que necesita muchísimo conocimiento cultural. Porque es decir, las prácticas que hago todos los años, cómo las modifico un poco para poder escapar a una plaga de importancia. Eso necesita muchísimo conocimiento del sistema. Parece que no, pero un productor que tiene que manejar fecha de siembra no sabe cuáles son los ciclos biológicos. Es más, si pregunto a la mayoría de los técnicos cuánto dura el ciclo de huevo a chinche, y el que esté más cerca recién recibido capaz que me lo pregunte. Uno más viejito, uno como yo, se olvidó que se dedicó a otra cosa. Sobre eso es lo que uno plantea, bueno, sobre ese conocimiento, ¿qué protección cultural voy a hacer? Es importantísimo. Y después los insecticidas, el control de insecticidas, que a mí personalmente me gusta dividirlo en dos tipos, de síntesis química y síntesis biológica, pero son todos insecticidas. Ahí hay una discusión y hoy estamos en una etapa de crisis al respecto por demandas sociales, por demanda nuestra para hacer las cosas mejores en respecto a los insumos. ¿Qué es síntesis química? ¿Qué es síntesis biológica? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Porque es un problema también que connota en cómo hacer las normas para que la tecnología sea aplicable. Parece mentira, pero es así. Porque hoy lo bio tiene una publicidad increíble. Si no sos bio, no existís. Es increíble. Todo el mundo le pone la palabra bio a todo. Es buenísimo. Ahora, puede haber bio muy malo, como puede haber químico muy bueno. ¿Eso por qué lo planteamos? Para dar una idea, vamos a ir uno por uno. Control biológico. Siempre se planteó como algo buenísimo, una herramienta más vieja, esto siempre se dijo, complejo, ese es el problema que tiene, es hipercomplejo estudiarlo. Y sumado que después hay algunos que ponen límites. Por ejemplo, un pesticida basado en biología no puede ser un control biológico. Ahí se me complica un poco, porque quiere decir que el hongo que natural se expresa al campo, ese hongo es control biológico. Ahora yo lo formulo y lo aplico al hongo, ya no es más, es complejo. Entonces tampoco la resistencia por biológico estaba comprendida en las plantas. Entonces esto hace que haya muchas definiciones qué es control biológico. No es fácil. Siempre se plantea el control biológico está basado en esas tres, en entomopatógenos, parasitoides y predadores. Ahora bien, cuando vemos estas definiciones que siempre se basan en esas tres, en parasitoides, predadores y patógenos, decimos, bueno, ¿esto hay que regularlo o no hay que regularlo? Sí hay que regularlo, porque tenemos, por ejemplo, el clásico, que es usar lo que tenemos en el entorno, que es lo que tratamos de hacer todos. Si mira, tengo tal control biológico, trato de no agredirlo, mantenerlo, si la plaga no disparó. Después un montón otros como la inoculativa, aumentativa, inundativa. Sobre todo el más importante es la inoculativa, la liberación ocasional, o cuando tengo que traer un enemigo natural. Cuando tengo que hacer una liberación de eso, no es tan simple como se plantea. ¿Por qué no es tan simple? Esto está regulado por SENASA. Y está perfectamente regulado por SENASA. ¿Por qué decimos eso está regulado
perfectamente. Por ejemplo, el control biológico, la definición de SENASA, bueno, no se esmeraron mucho, dijeron que es las plagas agrícolas en el contexto de manejo integrado en un método complementario o alternativo al químico. Nada más que eso, no dice mucho más. Pero sí empieza a hablar lo que es enemigo natural y la normativa para poder utilizar un enemigo natural. Es importantísimo estas normativas. O sea, yo no puedo traer cualquier bichito, por más que tenga una plaga que no es de acá, que apareció en Argentina, vino de otro lado, supongamos, se me ocurre el Helicobacter parmígera, que es cosmopolita, y digo, hay una plaga en China, por ejemplo, que se come esta oruga. Perfecto, tráela tranquilamente, la liberamos y se acabó. Eso tiene que pasar por ciertos controles. Tienen que existir los controles sí o sí. Por ejemplo, tenemos esta niña, esta vaquita. ¿Quién no quiere las vaquitas? Cada vez que alguien quiere hacer algo de control biológico para fomentarlo, muestra fotos de vaquitas, los coccinélidos, que comen pulgones, increíble como... Esta era bien sorgo, pulgón de sorgo, increíble como lo come. Ahora también come otros predadores. No solamente come pulgón, también te come los otros buenos. Si no me comas, bueno, comete... Bueno. ¿Y qué es lo peor de esta vaquita? Ya es considerada plaga en muchas partes del mundo, por no controlar cómo se introdujo. Es China esta vaquita. Esta vaquita introducida, el problema es la calidad del mosto. Se llena una cantidad terrible. Hasta hay libros escritos sobre esta vaquita y el problema de ser un predador que es plaga en el mundo. ¿Cómo puede ser plaga si no come cultivos? Es que plaga a veces siempre tiene muchísimas definiciones, pero a mí me gustó mucho más un concepto. No lo voy a decir como lo digo en el entorno más cerrado, pero plaga es aquel bicho que lo jode al humano. Es así de simple. Si no, alguien que me explique por qué la cucaracha es plaga. No hay explicación. No hay ninguna explicación. Entonces, uno empieza a ver lo que le molesta, lo determina como plaga. Y sobre eso empieza a trabajar. Entonces, esto hay que ver siempre. Hay normas que te dicen cómo poder importarlo. Sobre el control etológico, dejamos el control biológico, está avanzando bastante en Argentina, algo que era soñado. Sin embargo, se conociese mucho la tecnología feromona, era soñado, hoy está avanzando mucho, y perdón, no es la palabra feromona, porque estos son semioquímicos, donde tenemos feromonas, cairomonas, alormonas, que depende de la funcionalidad de lo que hagan. Este es el programa CHAMIRS, por ejemplo, esto es una gentileza que me hizo el ingeniero agrónomo Enrique Lobos, de Santiago del Estero, que él está trabajando muchísimo, hace años está trabajando en esto, en desarrollo de esta tecnología, que es ver el comportamiento de la plaga y cómo puedo modificar su comportamiento o direccionar su comportamiento para un mejor control. Hay miles de maneras de hacerlo. Esto es un ejemplo que planteo de control etológico. Hay millones. Así es como se aplica la feromona con insecticida. Directamente ahí se mezcla insecticida y feromona. Se trata de ver un insecticida lo menos agresivo posible, pero se pone puntos únicamente, y lo que se observa después de eso, fíjense la diferencia de postura del Helicobacter pacea entre aplicado y no aplicado a lo largo de los días. Lo que se hace es se concentra en un solo lugar, se le modifica el comportamiento para que se concentre. Tal vez el Helicobacter pacea hoy en maíz no es importante para producción, pero para producción de semillas sí. O sea, para producción de consumo no, maíz consumo no, pero maíz semilla sí, es importantísima. Pero este es un ejemplo para la idea de cómo con el control etológico se puede hacer muchísimo, investigar mucho. Y por ahí estamos parados. Otro ejemplo que tengo control etológico es esto, aparte de las feromonas directamente, es modificar características de la planta. Esto fue un ensayo sin querer que hicimos con Igarzábal cuando empezamos a monitorear. Un amigo de Daniel nos pidió que hiciéramos un ensayo de aplicación de fertilizante foliar. Lo hicimos a campo, era en gran extensión, era en macroparcela, lo hacíamos con mosquito, y dijimos, no tenemos ni idea nosotros de fertilización foliar. No importa, les doy el protocolo, ustedes evalúen, creo que me hagan esto y nada más. Cuando fuimos a ver, fue increíble, esto fue donde dice fertilizante foliar y falla de aplicación, fue ataque de anticarcia. No sabemos por qué, pero ovipusieron en todas las otras plantas que donde había falla de aplicación y la que tenía el fertilizante foliar no. Hay un montón de teorías al respecto, por qué modifica la atractividad de la planta a la plaga. Hay un montón de trabajo al respecto, pero estudiado para aplicar a campo hay muy poco, y son los controles etológicos que tenemos que empezar a trabajar más. Con lo que son los insecticidas, el control de insecticidas, como dije, tenemos los de síntesis química, que son los que más conocemos, por lo cual lo dejo para el espacio de preguntas, no quise meterme acá, pero sí meterme en el tema este que le llaman los bioinsumos o biopesticidas. Y fíjense que hasta el mundo está peleado acá. ¿El mundo por qué? Porque esta es la definición de biopesticida de la Comunidad Económica Europea, que es definido como una forma de pesticida basada en microorganismos o productos naturales. Microorganismos o productos naturales. O sea, es una definición bastante amplia,
Pero, ¿qué deja de lado? Lo que incluyen los americanos en EPA. Los americanos en EPA que dicen que biopesticidas también incluyen los PIP, que son los protectores incorporados a la planta. O sea, para EPA, para Estados Unidos, el maíz BT es un biopesticida. Para Europa, no. Entonces, hasta las definiciones que esto te marca después, las normas de trabajo, son muy, muy importantes. Entonces, hay una discusión de qué es un biopesticida, qué no es un biopesticida. Sobre eso, por ahí, hay muchos pensamientos bucólicos. Es más, hay todo un trabajo interesantísimo. Lo divide este trabajo, por ejemplo, en 3 tipos: microorganismos, productos bioquímicos o semioquímicos también pone. Fíjense, aclara el trabajo lo que piensa EPA. Sí, no existe una definición formalmente adecuada para todo el mundo. No hay una definición adecuada de la FAO para el mundo de biopesticida. Entonces, es bastante complejo el tema y se confunde. Cuando en la práctica siempre creemos que los biopesticidas son cosas raras que están por descubrirse. Hace rato que se vienen descubriendo y se vienen trabajando y sin querer los utilizamos. ¿Por qué a mí me interesa decir que hay que mezclar en la misma bolsa a lo de síntesis química y síntesis biológica? Primero, por la normativa. Tiene que haber una normativa para los dos. No puede uno no tener normativa respecto al otro. Segundo, la toxicidad puede ser para uno o para otro, tranquilamente. El impacto al ambiente también puede ser para uno y para otro. O sea, los procesos de evaluación tienen que ser bastante similares. Y eso lo vemos acá. Este es el IRAC, el Comité de Resistencia Internacional. Estos son todos los mecanismos de acción de insecticida que existen en el mundo. Y si vemos los que marco ahí, esos en negro, son biopesticidas. Son biopesticidas que el mismo IRAC tiene. Y que nosotros los tenemos algunos como que los trabajamos igual que los de síntesis química. Los piretroides derivan de las piretrinas, que son totalmente naturales. ¿De dónde vienen los piretroides? Vienen de esta flor. Que si ven la molécula de la piretrina, que es totalmente natural, que se saca de una plantación de flores, de esa piretrina se modificaron algunas moléculas y se generaron los piretroides en laboratorio. Pero las piretrinas son totalmente naturales, son totalmente biológicas y son irritables. Pueden causar grandes problemas en las mucosas a cualquier humano. O sea, de ahí que sea biológico, que sea inocuo, es algo muy distinto. Después tenemos las espinocinas. Las espinocinas, fíjense un detalle de las espinocinas, son de síntesis biológica, de ahí viene el espinosad, es de 100% síntesis biológica, viene de una fermentación, de esta fermentación se saca el espinosad, y acá hubo una trampita con el espinoterán. ¿La trampita cuál fue? Que se le saturó, se le hace un agregado químico, se le agrega un hidrógeno ahí, se satura esa doble cadena, en lugar de espinosad, de espinoterán. Una ventaja para la compañía porque era mucho más tóxico que el espinosad para las orugas. Entonces era una cuestión de producción, porque espinosad siempre fue muy caro para producir a nivel mundial. Ahora, espinoterán no es considerado biopesticida. Tiene las mismas propiedades que espinosad, las mismas, de degradación, de vida media, de toxicidad. Todo lo que le busquen para el ambiente son exactamente iguales. Pero por ese agregado de hidrógeno no se considera un biopesticida. Entonces, por eso a veces hay que tener cuidado con las normativas y el manejo que le damos. Entonces, otro que tenemos, que este es para mí emblemático, es la abamectina, que viene de la Streptomyces avermectilis. Es también un biopesticida, la abamectina. Ahora, ¿quién se toma un frasco de abamectina, que es banda amarilla? ¿Quién de ustedes se anima a tomarse un frasquito de abamectina? ¿Alguno se anima? Porque muchos lo han hecho o lo han recomendado, que algo que a mí me puso un poquito mal hace 2 años atrás al respecto, porque ¿qué diferencia hay entre la abamectina y la ivermectina? La saturación de un hidrógeno. La saturación de un hidrógeno, nada más. Ahora, fíjense el detalle, ¿no? O sea, la ivermectina está para uso humano y la recomendaban veterinarios y agrónomos para COVID como si nada. Y tiene un hidrógeno a diferencia de la abamectina, banda amarilla, que te tumba hermoso si tomaba abamectina. Yo, porque me agarré COVID, me dijeron, toma ivermectina. ¿Vos estás loco? Le digo, a tomar ivermectina. Entonces, ¿qué es bio? ¿Qué no es bio? ¿Y qué es bueno? ¿Y qué es malo? Eso depende del criterio que pongamos en el uso, principalmente. Eso es lo más importante que tengo que ver. Otro ejemplo que tenemos es esta niña, la rotenona. La rotenona es un biopesticida. Es un biopesticida, pero fíjense la DL50, 153 miligramos por kilogramo peso vivo. Cuando clorpirifos, que ha sido prohibido, estaba alrededor de los 600 miligramos. O sea, 6 veces más tóxica la rotenona que el clorpirifos. Y es un biopesticida. Hoy no tiene registro en Argentina y en algunos países del mundo está prohibido. Después también hay trabajos científicos que cuestionan bastante la rotenona
pero son trabajos que por ahí hay que verlos más finos, porque son en ratón, en laboratorio, pero es un biopesticida que también puede hacer mal. Entonces, siempre hay que tener muchísimo cuidado. Nada que ver con este, por ejemplo, que el Nemasal sí ha pasado un montón de prácticas de registro donde demuestra que es muy bueno para el ambiente, además de ser biopesticida. O sea, siempre hay que tratar de ver lo que estamos teniendo en el mercado. Esto que estoy poniendo son cosas que están registradas en Argentina. La rotenona no, que era un ejemplo mundial, pero son cosas que tenemos en registro. Y obviamente también Beauveria. Ahora, vemos Beauveria, por ejemplo, y vemos la forma que utilizamos los productos químicos, los controles. Es muy interesante verlo en el sistema. Pues si yo veo Beauveria, es un hongo que es fabuloso, un biopesticida, podemos decirlo, que se formula y se aplica. ¿Y dónde tiene que llegar Beauveria? ¿Dónde tiene que llegar Beauveria? Obviamente al cuerpo del insecto, donde la espora germina y penetra. Entonces, si yo tengo una aplicación de Beauveria para oruga bolillera, en soja en Santiago del Estero, con 10% de humedad relativa, bolillera empieza a comer las vainas de abajo, no va a llegar ni una espora a Beauveria. Y vamos a echar la culpa que fracasó Beauveria. Y encima con 30% de humedad relativa. Entonces tenemos que ver todo el contexto, la calidad de aplicación, la forma con que vamos a tratar de manejar los controles es sumamente importante, ya sea para síntesis química o biopesticida. Entonces tenemos un montón de tecnología dando vuelta. Y bueno, y la tecnología que más nos preocupa hoy, que esta sí nos hace ser reactivos, es la tecnología BT, la de Bacillus thuringiensis, principalmente en los transgénicos. O sea, una tecnología espectacular, formulado el viejo Dippel, que era un biopesticida, de esos cristales que controlan únicamente Lepidoptera, unos tipos de cristales, no afecta a sangre caliente por la forma en que se disuelve la proteína, pero unos conceptos por ahí, para tener en cuenta. Hay que diferenciar lo que es recurrente, emergente, de ocasional. Porque hay que diferenciar esto, porque estamos teniendo problemas recurrentes y estamos teniendo plagas emergentes. ¿Por qué digo problemas recurrentes? Porque meto también al técnico y productor en el campo que comete los mismos errores. Entonces son problemas recurrentes, cometer el mismo error, aunque un problema sea nuevo, parezca un problema emergente. Esto lo estamos viendo, esto fue la campaña pasada, no, sino la anterior, que fue publicado en Brasil, sobre que apareció Rachiplusia nu, que escapaba a soja intacta, lo cual todos nos conmocionamos y dijimos, opa, ya empezó allá en Brasil, le iremos a tener en 3, 4 años en Argentina. Eso fue, como dije, la campaña pasada. Esta campaña, la que terminó, empezamos a monitorear y empezamos a ver medidoras. Santiago, Chaco, fueron los mayores ataques. Norte de Córdoba había medidora en todos lados, cuando antes no se veía. Y acá me guío por algo que me dijo un abogado, porque si me agarran los técnicos de investigación me matan. ¿Por qué digo esto? Porque me dice, no puedo decir que hay resistencia porque no hay nada publicado, no está hecha las dosis respuesta, Sinavismo no lo declaró, no podés decir que hay resistencia. ¿Y qué le digo? Hay que decirlo. ¿Y por qué dije lo del abogado? Pues el abogado me dijo, el hecho está antes que el derecho. ¿Qué digo acá de esto? La oruga no espera un paper científico para decir, ahora soy resistente, porque vos lo decís, ahora sí. No, eso se expresa en campo antes. Y lo estamos viendo. Cosas que no había, hay falla a campo, tranquilamente. O sea, decir o no hay resistencia, bueno, digamos que hay fallas. Pero vemos que la tecnología intacta con Rachiplusia nos está dejando, y lo preocupante, que empezó en Brasil Rachiplusia por una cuestión de presión, pero el mayor banco genético, véanlo así, banco genético, Rachiplusia, era de acá de las Pampas Húmedas, porque es una oruga netamente de clima templado, dentro de los plusinos, de esa familia. La principal que tiene la región de Brasil, el NEA, limitando allá, es Chrysodexis, la vieja Pseudoplusia. Rachiplusia es bien de esta región. Entonces, si hay mayor base genética, hay mayor capacidad para hacerse resistente. Que eso, charlando con entomólogos brasileños, dice, dudo que migren por trabajo que tienen ellos, no hay migración, sino que se genera in situ. Y si no la vimos antes nosotros acá que ellos, era por una cuestión de presión de la plaga. Eso es lo que planteaban varios brasileños. Se viene, está Conquesta hoy aprobada en Argentina, no sé si comercialmente está disponible, esto hay que preguntarle a Corteva si ya sale esta campaña o no, y está la Intacta 2, que todavía no está aprobada en Argentina. Pero sobre esto hay que empezar a desempolvar. Un poco los viejos conocimientos de foliadoras, que me preocupó en Norte de Córdoba y algunos casos en Santiago del Estero, de no saber medir defoliación. Tengo un caso extremo de un ingeniero agrónomo que me dijo, Beto, entendeme, soy de la era post-paño, lo quería matar, era post-paño. Claro, se recibió con Intacta, nunca usó el paño vertical en su vida, fue alumno mío.
Le tuve a matar, le digo, ¿cómo decir? Era pospaño. ¿Y qué querés? Dice, ¿cómo se hace esto? O sea, imagínate identificar defoliación. Veían un pequeño picado y ya estaban aplicando insecticida. Hay que empezar a reflotar eso nuevamente si empieza el problema. Por eso digo, estamos, de nuevo, volvemos a los viejos umbrales de daño estético, no económico. No me gusta porque está comidito, pero no te hace nada, no me gusta. Es un daño estético. Entonces, ese es un error recurrente que lo veía hace 15 años atrás ante una plaga emergente que es la resistente intacta. Entonces, esto no queda otra más que estudiar fisiología nuevamente. Fisiología viendo el daño, o sea, cómo es índice de foliar, cómo se forma, qué necesita el cultivo. Y peor aún con esta niña. Esta niña más nos complica todavía cogollera, porque peor se está cayendo. Fíjense, esto pasaba hace años, que era la mayor parte de Argentina sembraba maíz en forma temprana, y cogollera en el ciclo del cultivo maíz puede tener 3 generaciones. Entonces, si sembras temprano, a mayor parte del país le escapaba a cogollera. Por ejemplo, donde más trabajo que el centro norte de Córdoba, casi nada se siembra temprano, salvo un círculo de riego, todo es siembra tardía. Hemos metido mucho de la siembra tardía, y la siembra tardía obviamente estoy metiendo el periodo más susceptible de la planta al peor momento para cogollera. O sea, estás haciendo todo lo contrario que sería un manejo cultural. Un manejo cultural a favor de la plaga hicimos con cogollera de maíz en los últimos años, sembrando en forma tardía. O sea, no estoy queriendo decir que está mal sembrar tardío, sino que saber que la sanidad vegetal es la historia de la sábana corta. Te tapa el pecho, tenés frío en los pies, te tapa los pies, tenés frío en el pecho. Tenés que preguntarte dónde te banca más el frío. O sea, todo manejo que hagamos, algún problema sanitario va a haber siempre. Siempre va a haber problema sanitario. O sea, si creen que voy a dejar de currar con el monitoreo, jamás. O sea, aquel que se dedique a esto, siempre sepan que siempre habrá negocio para esto. ¿Cuál es el problema de esto? Entonces, que ya la resistencia venía avanzando, por eso digo, siempre hacemos lo mismo, ya nos venía cantando. Esto fue un trabajo que publicó APRESID junto con la gente de ASA, que cuando lo publicó ya me quedó viejo. Lo publica y se quedó viejo. Que si alguna falla de campo en BTTP Pro, ya estaba la oruga. Ya le había pasado por encima cuando había publicado. Y si vemos, ¿qué vemos? ¿Cómo se maneja el refugio, por ejemplo, en teoría? Esto que siempre te plantean. En mi zona, no me quiero meter en la zona de otro, capaz que alguien me diga, en mi zona lo hacemos bien, no sé, pero en mi zona es este refugio. El lote refugio. Tengo mis monitoreadores que me dicen, Beto, el lote refugio, es un lote no BT, no un lote refugio, eso no es refugio. Sacar la palabra refugio. O sea, no podemos agarrar todo el maíz no BT y metemos el fondo donde se nos antoje. Hay una forma de por qué estructurarlo el refugio, y no lo estamos haciendo. Sé que es mal de todo, consuelo de pavo, pero bueno, no somos los únicos, y esto es información de Brasil, por ejemplo. Si ven, esto es en soja, porque no tenemos información oficial de soja en Argentina. Pero sí esto es de soja en Brasil. Fíjense, a medida que se incrementaba el porcentaje de soja intacta, cómo caía el porcentaje de refugio. Ese es el gráfico de puntos. Eso es, a medida que aumenta la superficie de intacta, cada vez se hacían menos refugios. Y lo otro es a través de los años, cómo caían los refugios a través de los años. O sea, eso en Brasil. Acá en Argentina creo que es exactamente igual. Sabiendo cómo es la realidad, es exactamente igual. No hacíamos bien los refugios en maíz, menos en soja. Entonces de golpe dicen, che, qué rápido que quebró la resistencia. Terrible frase, quebró la resistencia. ¿Por qué terrible frase? La resistencia nunca se quiebra. Es un proceso paulatino. Lo que pasó es que de una campaña a la otra te diste cuenta vos que falló. Lo que quebró fue tu cerebro. No quebró la resistencia. Fue año a año que se va generando la resistencia. Que fuiste seleccionando ese tipo de población que tolera. Entonces, se vuelve complicado el manejo de las tecnologías, y lo que más me preocupa a mí, donde más insisto en el manejo de las tecnologías, es el comportamiento humano. ¿Cómo nos comportamos? O sea, cambia la tecnología y el comportamiento humano es el mismo. Es el mismo. Me confieso, le doy varios trompadas a la computadora cuando no funciona. O sea, tenemos ese problema. Pero tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos que trabajar muchísimo para tratar de que le saquemos provecho. Para dar una idea de que la información está y cada vez más y más disponible. Entonces, para dar una idea, las universidades tienen un desafío terrible con los ingenieros jóvenes. ¿Por qué terrible el desafío? Cuando yo estudiaba zoología, obviamente tenía que saber de memoria la característica de distintas especies chinches, porque en el campo estaba solo con el lote y mi cerebro, nada más. Hoy los chicos te están pidiendo gritos, no me enseñes más de memoria, porque tengo el celular, tengo la información todo el tiempo, enséñame a procesarla. Te están gritando eso. O sea, académicamente también estamos en un gran desafío, decir cómo estudiamos los procesos, porque el dato está y se accede muy fácil. El tema es procesarlo. Para una idea TRIPS,
que la campaña pasada, que fue seca, dicen que esta también puede venir complicada, trips, una plaga que nos pegó bastante junto con la granuela, pero fíjense cuándo Juan Carlos Gamundi viene trabajando con información espectacular, 2003, 2004. Hace rato que Juan Carlos y Perotti, los dos ingenieros agrónomos de INTA Oliveros, tienen unos trabajos espectaculares en trips, que no me voy a explayar, pero para que mejor que no me explayo si lo buscan, porque encima si los muestro no lo buscan, pero son fabulosos para decir qué manejo hago. Fíjense una tontera que te plantea acá. Mira la tontera que te plantea acá. Hoja superior, hoja inferior, cono sin control. Sería casi cono sin trips lo que hizo cuando uno lee el trabajo. Cuando uno ve eso, fíjense, la hoja inferior no modifica la tasa fotosintética, que es la sombreada. Te están diciendo gritos el trabajo, protege la hoja superior, más allá del umbral. Pero nadie ve ese detalle, cuándo tengo que intervenir y cuándo no. Lo mismo nos pasa con esta niña, que la campaña pasada nos pegó fuerte, Aranuela. El tema de los controles fue bastante complicado. ¿Dónde está Aranuela? Siempre me preguntan. ¿Dónde viene si no vuela? Pues el trips vuela, abre los flecos y el viento lo lleva. Las orugas vuelan. Pues todo el mundo cree que viene de otro lado, que su lote no tiene. ¿Dónde vienen? Están los yuyos. Están ahí. Miren el yuyo colorado. Se llena el yuyo colorado de Aranuela. Se llenan. Están ahí. Están todos ahí, chiquitas. Entonces cuando uno se pregunta, ¿para qué sirve esto el ciclo biológico, eso de memoria, los días? Es para cuantificar, para saber en el tiempo qué manejo hago. Entonces yo te dije que chinche de huevo adulto tarda unos 45 días, ¿cuánto crees que tarda Aranuela? Y Aranuela, de acuerdo a las temperaturas, tarda entre 12 y 15 días. 12 y 15 días, pongan 15 días. Imagínate que empieza en noviembre, ya un poquito antes, depende de la latitud, pero pongamos noviembre, empieza a multiplicarse. La hembra pone 90 huevos. 15 días, dale que va, dale que va. Viene seca, la favorece. Y después en enero me decís, ¿de dónde vino? Vino creciendo, vino creciendo. Eso es donde se ve, uno va en el lote, por ejemplo, un lote, ¿avanza? ¿Avanza? Ahí está, perdón. Un lote como este de soja, opa, se me clavó. Un lote como este de soja, se ve impecable, divino, había llovido, bien implantado, esto hace varios años. El problema es que hay que agacharse, por eso es para jóvenes el monitoreo de esto. Uno ve esto soja, te agachás, la ves impecable, te agachás un poquito más, te agachás un poquito más, y está. ¿La ven ahí? Aranuela. Tenés adulto, huevo y deutoninfa. En soja, B1, B2. Entonces después allá, en soja, en R1, R2, por cerrar surco, decís, che, ¿de dónde vino? Y tenés al abuelo, al hijo, al nieto, los tenía todo ahí, toda la parentela se te mezcló. Viene haciendo muchísimas generaciones. Entonces esa es la idea de por qué el ciclo biológico, cómo lo aplico, cómo lo voy manejando en este sentido. Es muy interesante cuando uno empieza a ver eso y cómo lo asocia. Entonces, consideraciones finales para esto. Tecnologías para el manejo integrado de insectos, yo diría casi innumerables. No tiene idea de lo que me costó tratar de hacer la idea de esta disertación. Porque cuando me tiraron el tema, queremos que hable de tecnologías de manejo integrado en plagas. Hay miles de tecnologías, es increíble lo que hay de tecnología. Entonces, el cierre de la charla lo encontré que pasa por acá, que el desafío es constante y nunca para, que es justamente desarrollarlas, que es poner criterio en su uso. Eso, gente, era el mensaje global de esta disertación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beto. Recuerden que el espacio de preguntas va a estar al finalizar. Así que, Alejo, te invito a tus minutos. Gracias. Bueno, primero agradecer a Presid por el espacio, a Beto por la excelente charla y a ustedes por estar presentes. Ahí está. Buenísimo. Gracias. Bueno, el título de la charla es el ayudante para aplicación de insecticidas y fungicidas. Yo le voy a hablar de lo que es ayudantes multiacción. Spidagro hace 15 años viene trabajando en lo que son ayudantes con varios principios activos. Para que tengan una idea, y como ven en la imagen, lo que es un ayudante multiacción es... digamos, resumimos en un solo formulado, como se ve ahí alguna de las dos botellas, dependiendo para qué lo estemos usando, varios principios activos, muchos de lo que producen lo que se ve ahí, para
aumentar la eficiencia de nuestras aplicaciones reduciendo las pérdidas en los diferentes procesos. En resumen, es lo que se ve en imagen, o sea, para hacer lo mismo que necesitamos con una de esas botellas, tendríamos que usar entre 3, 4 a 5 productos diferentes, ayudantes simples. ¿Y por qué ayudantes multiacción? Porque justamente en el proceso de aplicación hay varias pérdidas que se dan en las diferentes partes del proceso. Como podemos ver, en mezcla de tanque tenemos lo que es la calidad del agua, se nos puede formar espuma dependiendo de los productos que estemos utilizando. La estabilidad de caldo se puede ver comprometida cuando hacemos las gotas con nuestras pastillas y según las presiones puede haber mucha desuniformidad en ese tamaño de gotas y no cumplir el objetivo que queremos. Una vez que la gota salió de la pastilla, puede ser afectada por el clima, por el viento y tener deriva, evaporación, que esta no llegue o no llega en la cantidad que queremos. Una vez que se dio el impacto, que haya un escurrimiento, que haya un rodamiento y se dé una endoderiva, digamos. Y una vez que se dio el impacto, que haya una baja penetración o baja movilidad del producto, con lo cual, como efecto biológico, vamos a tener una baja concentración del principio activo, que es lo que estamos buscando en el sitio de acción. Lo que buscamos con el producto, en este caso el Sion Silicon Gel, es el producto que nosotros recomendamos y formulamos para insecticidas y fungicidas, para la aplicación de insecticidas y fungicidas. Trabaja en las diferentes partes que estuvimos viendo. En mezcla de tanque trabaja como antiespumante, en lo que es atomización trabaja en hacer gotas lo más uniformemente posible, en transporte al blanco tiene antievaporantes, cuando se aumenta la dosis del producto lo estamos trabajando como una antideriva, tiene adherentes humectantes y después termina siendo un penetrante. Su dosis va de 25 centímetros cúbicos, la recomendación para insecticidas y fungicidas, y cuando queremos trabajar con derivas, 50 centímetros cúbicos por hectárea. Bueno, aparte, siempre hablar de lo que es la limpieza de los tanques es fundamental. A veces podemos estar arrastrando principios que pueden ser fitotóxicos para el cultivo que estemos aplicando. Por lo tanto, nosotros recomendamos lo que es el uso del Speed Wet Clean para todo lo que es limpieza de maquinaria, fundamental. Últimamente se ven con las mezclas que se están utilizando de herbicidas muchos problemas que se arrastran en aplicaciones posteriores cuando se pone un concentrado emulsionable. Eso se desprende del tanque y después lo terminamos aplicando arriba de un cultivo. Como agente, tiene varias dosis, pero como agente desincrustante del Speed Wet Clean es 300 centímetros cada 200 litros de agua. Tenemos un manual de cargas, pueden descargarlo de internet, también se los podemos entregar, están disponibles, donde hicimos todo un apartado de cómo se explica cómo utilizar el Speed Wet Clean para la limpieza de maquinaria. Siguiendo un poco con lo que es en cada etapa el uso del Sion Silicon Gel, vemos cuando es en mezcla de tanque que hay productos que son antiespumantes, como ven ahí el Sion ya bajó la espuma, y otros tipos de productos que no tienen antiespumantes. La espuma es un problema generalmente con los productos que generan espuma, por supuesto, porque lo que nos hacen es o perder tiempo, porque no podemos usar toda la autonomía del tanque de la máquina, o lo que muchas veces se hace para no perder autonomía, lo que hacen es derramar la espuma por encima de la boca del tanque, y eso genera contaminaciones, y además estamos perdiendo principio activo. También lo que es estabilidad de caldo. Acá cuando vemos, a veces me dicen, yo lo que uso es aceite. Bueno, hay distintos tipos de aceite. Lo que vemos es que generalmente, dependiendo de su calidad, se separan muy rápidamente. Lo pueden ver ahí en los frascos. O algunos mantienen un poquito más la estabilidad, pero a la larga siempre se terminan separando. Y hay otros productos que son estables durante el tiempo. Ahí lo pueden ver en el caso del Sion, ahí a la derecha. Pero la estabilidad no solo se da cuando lo mostramos, generalmente lo mostramos con agua, de cómo el producto a veces se separa, sino también cuando vemos con productos. En este caso un tiametoxam con landa-cialotrina, esto es en geo. Vemos cómo con el tiempo, esto es en 1 minuto y medio, se empieza a ver la separación y se ve el aceite arriba, ahí donde está marcado. No sé si se llega a ver bien. Y vemos que muchas veces las recomendaciones para realizar las mezclas cuando hacemos, lo hacemos en escala, es tomar el tiempo, y si esto se da en menos de 1 minuto, se recomienda directamente no hacer la mezcla. Por lo tanto, siempre es fundamental ver estas cosas y utilizar productos que mantengan la estabilidad. El producto solo es estable de por sí, pero cuando le vamos agregando cosas, por ahí estamos afectando lo que es la estabilidad. Después, en lo que es atomización, siempre buscamos
para lo que es penetración en insecticidas y fungicidas, cuando los canopeos ya son, generalmente las aplicaciones son bastante importantes, lo que buscamos son gotas medias a finas para poder penetrar bien en el canopeo y llegar a todo el estrato del cultivo. Pero ese tipo de gotas más finas, tirando a finas o medias, generalmente, como vemos, son más afectadas por lo que es el efecto climático, temperatura o viento. Por lo tanto, es fundamental generar este tipo de gotas, pero además protegerlas. Y esto generalmente lo hacemos con un antievaporante, el cual el Sion Silicone Gel tiene su antievaporante, y lo podemos ver en esta prueba que se realizó en una aplicación aérea. Esto se hizo en Villa Minetti ya hace algunos años, con una humedad relativa del 38% y una temperatura de 38 grados. Se utilizaron 6 litros por hectárea. En este caso fue 1 litro de aceite y 25 centímetros cúbicos por hectárea de Sion Silicone Gel. Y vemos que la cantidad de impactos que se ven en la foto del Sion Silicone Gel supera por la protección en lo que es en la evaporación. Algo también fue afectado por el viento, no es un viento común, pero bueno, algo también se puede haber llevado. Lo mismo, pero en este caso en un cultivo de trigo. Se hizo una aplicación en una condición, digamos, un fungicida para trigo, poniendo tarjetas en hoja bandera -2 y hoja bandera -1. En hoja bandera -1 se pusieron de lado a lado en el tallo. Y vemos que cuando vemos las condiciones del clima, vemos el delta T es de 10. Por arriba de 8 ya es una situación donde no se recomienda aplicar. Bueno, por supuesto que se estaba probando, la aplicación se hizo y vemos acá las tarjetas con el fungicida solo, con un aceite vegetal metilado, con la dosis máxima de silicone gel y con la dosis de 25 centímetros recomendada para este tipo de aplicaciones. Vemos ahí que cuando hacemos el promedio en las tarjetas, puestos en los diferentes estratos del cultivo, la que más impactos llegó fueron 70 impactos por centímetro cuadrado de Sion Silicone Gel a 25 centímetros, y después le sigue la de 50, en este caso es normal porque, como le comenté, 50 centímetros cúbicos está recomendado como antideriva, por lo tanto hace gotas más gruesas cuando nosotros le agregamos mayor cantidad de producto. Lo mismo se evaluó ahora la deriva en una aplicación aérea, 10 litros por hectárea, 3 metros de altura de vuelo, y lo que se hizo fue cruzar el avión, digamos, a la dirección del viento. Se puso una tarjeta a 45 grados para recolectar, o sea, enfrentando la dirección del viento para recolectar la mayor cantidad de impactos posibles. Se puso una tarjeta abajo de la panza del avión y a partir del ala, cada 10 metros hasta los 150 metros, se pusieron tarjetas recolectando impactos para ver cuál era la deriva que se veía. Cuando se utilizó 50 centímetros cúbicos de Sion Silicone Gel, vemos que ya a los 40 metros no teníamos impactos, y cuando se utilizó 1 litro de aceite, vemos que a partir de los 110 metros no se veían impactos. Por lo tanto, el producto funciona muy bien como antiderivado, pero además, otra recomendación, muchos utilizan aceite en las aplicaciones aéreas como antideriva, y el aceite es más liviano que el agua, y en varios ensayos que hemos realizado se ve que llega más lejos cuando tiene aceite que cuando está el agua sola. Aún así también. Pero la recomendación nuestra es usar el Sion Silicone Gel, el cual funciona muy bien a alta dosis como antideriva. Y cuando se da el impacto de deposición, tener tensioactivos en el producto favorece a que la gota genere un buen contacto con, en algunos casos, la cutícula de la hoja o con los insectos, para generar una mayor cobertura de la superficie y además una mayor adherencia, logrando así, como se ve en el video de la derecha, generamos mayor cantidad de gotas uniformes, pero además que se achatan más, digámosle, por la tensioactividad, la baja de tensioactividad, y se genera una mejor cobertura. Esto es un ensayo que se hizo con maíz, Spodoptera frugiper, del control de Spodoptera en maíz, un maíz tardío, y lo que se ve es, en el ensayo se usó clorantraniliprole con Sion a sus 2 dosis, Sion Silicone Gel y aceite vegetal metilado a medio litro por hectárea. Y vemos que cuando se usó el Sion Silicone Gel, tanto a 25,50, el índice de daño, es el gráfico que tenemos a la izquierda, fue el menor en B9 evaluado, tanto con 25 como 50, en aceite está un poquito más arriba, pero siempre es importante también utilizar un adyuvante. Fíjense que la línea que se va para arriba, donde el índice de daño aumenta mucho, es el producto solo. Y después, bueno, también la evaluación del rendimiento, donde con 50 centímetros cúbicos, junto con el control, digamos, con el clorantraniliprole, se obtuvieron los mayores rendimientos, siguió 25, luego el aceite y luego sin nada. En fungicidas
¿sí? Se evaluó lo que es la severidad, esto se hizo en Santa Fe, la severidad de roya amarilla en trigo y de mancha amarilla a los 21 días y a los 35 días después de aplicado, y se ve que el tratamiento 1 y el tratamiento 2, Silicon Gel 25 y A50 con el fungicida, por supuesto los productos ayudan a los principios activos a actuar, ¿no? Ellos de por sí trabajan en lo que es la calidad de aplicación y en las gotas y demás. Se ve una menor severidad tanto en roya amarilla y en el caso de mancha amarilla muy similar a lo que es 300 centímetros cúbicos de aceite por hectárea. Y en soja, cuando se evaluó Cercospora kikuchi, también se evaluó lo que es, arriba vemos a la izquierda, defoliación y área verde, ¿sí? Que es la barra negra. Se observa que con 25 centímetros cúbicos se mantiene bastante el área verde y cuando vamos a lo que es el incremento del rendimiento por la aplicación del fungicida con sus diferentes ayudantes, vemos que con 25 centímetros cúbicos de Sion Silicon Gel anduvo muy similar al rendimiento de 300 centímetros cúbicos de aceite por hectárea, con 50 el incremento fue superior. Por lo tanto, la recomendación en el uso de este tipo de aplicaciones de insecticidas y fungicidas, y muchas veces y más que nada cuando las condiciones de aplicación generalmente que se dan en esos momentos que aparecen las plagas y las enfermedades, las condiciones son extremas, siempre proteger las gotas, mejorar las eficiencias de nuestras aplicaciones. Por supuesto que esto no evita la regulación y la calibración de las máquinas y la utilización de pastillas adecuadas, sino que también ayuda a generar una mayor eficiencia en la llegada de los productos. Bueno, eso era un poco lo que les quería mostrar. Muchas gracias y esperamos las preguntas. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alejo, por tu presentación. Ahora vamos a abrir un poquito el espacio de intercambio con el público. También les recordamos que de manera virtual también nos están viendo y han llegado al WhatsApp algunos aportes y algunas preguntas, así que voy a pasar a compartirlo con ustedes. El primero es una reflexión que nos comparte Enrique Lobos y es la siguiente. Dice, las tecnologías de manejo de plagas deben llegar de la mano de los ingenieros agrónomos, que son quienes tienen la responsabilidad legal para administrarlas. Independientemente del riesgo de uso de las tecnologías, deben ser prescriptas con recetas agronómicas por un profesional matriculado. Un nuevo desafío de los profesionales en el manejo de plagas es concebir la importancia del espacio y del tiempo en el que se mueven dichas plagas. Ellas ya están en el paisaje antes que las detectemos en los lotes. Muchas gracias, Enrique, por tu aporte. No sé, Beto, si querés hacer algún comentario al respecto. No, que me admira la juventud, porque yo sin anteojos eso es imposible. O sea, y si me trababa, perdón, porque no me puse los anteojos, no veía bien decir, me acuerdo de la diapositiva. Pero no, bueno, agradecer a Kiko Lobo, que mencioné que el que está trabajando todo con lo que son las feromonas, que es muy interesante. Gracias. Paso el segundo aporte, la segunda pregunta, nos llega una consulta. Para la zona núcleo, dice, se está viendo cada vez más bicho bolita, no se observó daño aún, pero te pregunta, Beto, ¿qué valores de adultos pueden ser preocupantes y qué manejo se puede hacer al respecto? Bueno, bicho bolita, por lo que mencionaba el tema de los ciclos, es interesantísimo para ver el tema de los tiempos. Bicho bolita vive 5 años, la mayoría no se dan cuenta de eso, de esa capacidad que tiene, que de huevo adulto llega a madurar a los 3 años, puede vivir 2 años más. Oviponiendo, tiene 2 generaciones, la más importante es la primaveral, la que ocurre. Entonces es una cuestión acumulada. Realmente eso que dije, el abuelo, el nieto, bicho bolita es típico, es típico. Lo más importante es diferenciar especies por ahí. Está bien que el que predomina es el que causa daños, que es Armaridilium, pero puede que tengamos en el lote Porcelio u otras especies. Son fáciles de diferenciarlas. El Ureopodos, las últimas 2 patas que tiene, pseudopatas, las tiene como en B, la Porcelio, en cambio el Armaridilium no se le ve. Es un poco más taxonómico, bien de ingeniero de zoología. Más práctica de campo, meter un tincazo, el que se hace bolita es el que come soja. Los otros nunca se hacen bolita. O sea, forma más fácil de diferenciarlo. Entonces, realmente el que se hace bolita es. Uno de los problemas que podés tener es que el bicho bolita grande es el que come cebo, porque controla principalmente a través de cebo. Los chiquitos no comen cebo.
Por eso es que puede haber muchísima población recurrente, controlar a los adultos y te dejaron una cantidad minada de chiquititos que al año se te vuelven grandes. Entonces tenés que estar constantemente monitoreando. La mala noticia es que una vez que entró bicho bolita no se va más, porque todo lo que hacemos a favor del suelo y del lote es a favor de él. Es una plaga hermosa de siembra directa. Le hemos dado todas las condiciones. Tengo un caso extremo en el norte de Córdoba, de que han ido bajo riego, han ido a papa, para tratar de sacarse encima el bicho bolita. A pesar de eso, no desapareció el bicho bolita, con una campaña de papa. Y saben cómo le revuelve la papa, todo. El bicho estuvo y causó daño. Entonces no queda otra más que monitorearle y estar encima de la población. No hay un umbral definido para nuestros gustos, son rangos, porque son saprófitos facultativos. Una parte de la población come soja y otra siempre come materia orgánica. Entonces es difícil hablar de umbral, sí rangos. Soja, por ejemplo, entre 0 y 50 por metro cuadrado no causan daño de importancia. A partir de 50 y 100 ya es un rango que, ojo, 100 para arriba podés tener un daño de importancia, 150 para arriba no siempre es antes controlar bicho bolita. Esas son las recomendaciones globales. Perfecto, muchas gracias, Beto. Seguimos con las preguntas del chat. Dice, si estás viendo resistencia a diamidas para oruga medidora. Lo dejamos que respire. No, y no lo sé y no creo que se sepa, porque uno de los problemas que hemos tenido siempre en el cono sur, porque no es únicamente Argentina, es que nunca se hicieron las dosis bases cuando aparece un activo nuevo. ¿A qué me refiero? Cuando salió las diamidas, ya hace 10 años aproximadamente creo, tenía que haberse evaluado la dosis en laboratorio, hay toda una metodología de IRAC para evaluar cuál es la dosis, cuál mueren. Con esa misma metodología pasó 10 años, buscás poblaciones donde buscaste la primera vez y hoy tendrías que evaluarlo a ver qué pasa. Entonces es muy difícil hoy saber si hay resistencia a la diamida, es muy, muy difícil. Sí, un tema, dije que es un proceso evolutivo a lo largo de los años. Entonces, si el año pasado te andaban bien las diamidas y este año no te funcionan, entonces no es el problema de la diamida, es otra cosa, no es eso. Entonces hay que verlo con muchísimo cuidado a ese temita, porque siempre pasa eso. Cuando hay mucha plaga, lo primero que se dice es resistencia y no se ve. Falla aplicación y a veces que siempre tuviste el mismo porcentaje de control, nada más que antes con una población menor. Lo que te queda remanente este año no te gusta. Ese es todo un temita a rever. Y la tercera consulta que hay dice, para TRIPS, ¿qué principios te parecen más efectivos o que anduvieron mejor? Y de vuelta el químico. Todo el manejo. Y personalmente, ¿no? Esto sacando ensayos, es lo que es viendo el campo de la evaluación de los productores. A mí el que más satisfacción me ha causado siempre es abamectina, para el control de TRIPS. Los IGR, que siempre los posicionaron varias empresas. Juan Carlos Gamundi recomienda muchos IGR, he hablado horas con Juan Carlos. Mi experiencia personal a veces funciona, a veces no. Los IGR para el control de TRIPS. Yo creo que es por una cuestión de momento, aplicación y el ciclo de la plaga, que no hemos ajustado bien esa parte. Después tenemos el clorfenapir, controla muy bien TRIPS. Fosforado nos olvidemos, porque ya saben todos que se prohibió el clorpirifos. O sea, se puede usar ahora, creo que era la fecha, el 2 de noviembre. O sea, que si tiene algún litro, úselo ahora, que es legal. Después el 2 de noviembre es totalmente ilegal, igual que el fipronil foliar. O sea, el fosforado lo dejamos de lado. Los piretroides no controlan bien TRIPS. Es todo un tema, eso se ha generado un mito con bifentrin en Argentina, un verdadero mito, porque bifentrin es un piretroide. Como todo piretroide, su principal propiedad es la acción de contacto. Puede tener diferencias respecto a otros piretroides, sí, pero todos los piretroides, su principal acción es de contacto. Entonces, si estamos tarjeteando y vemos los impactos que tenemos, y vemos dónde están los TRIPS, cómo son los TRIPS, ¿vamos a mojarle cada uno de los cuerpitos los TRIPS? O sea, entonces el efecto contacto de un piretroide es despreciable para TRIPS, es despreciable. Entonces, bifentrin siempre se lo puso y no funciona para nada. Te nombré 2, clorfenapir, abamectina, los IGR, y no sé si me queda alguno biológico para TRIPS, nada por ahora. Así a nivel extensivo, ¿no? Gracias. Pero TRIPS en soja, ¿no? Sí. Y Alejo, esta va para vos, dice, ¿qué coayudantes puedes recomendar para incrementar el peso y tamaño de las gotas pulverizadas? Bueno,
En lo que es el peso es un poco más difícil, se incrementa muchas veces a través del tamaño, se ven algunas variaciones, pero voy a hablar más que nada de lo que es incrementar el tamaño. Fundamentalmente, pidió un coadyuvante, yo lo haría a través de lo que es la regulación de la máquina, si necesita hacer tamaños de gotas más grandes, y puedo, como mostré en algunas de las diapositivas, algunos ensayos, utilizar un producto antideriva que hace que esas gotas sean más grandes, pero no solo más grandes, sino que también, en este caso el Sion Silicone Gel, más uniformes, que eso también es muy importante. No es solo hacerlas más grandes y después tenemos mucha desuniformidad. Porque si tenemos desuniformidad va a haber también gotas chicas. Voy a medir el diámetro volumétrico mediano, me va a decir mi gota es de 450 micrones, pero si hay mucha desuniformidad tengo de todo. Entonces tienen que ser más grandes, pero también uniformes. La regulación, pero además un coadyuvante que tenga un viscosante, en este caso el Sion Silicone Gel, a las dosis que están recomendadas para que trabajen como antiderivas. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, allá hay una mano levantada, no sé si tenemos micrófono, si no, acá pelo. Una recomendación de abamectina para trips, arañuela también. Sí, y ahí, gracias que me preguntaste, me saltó el que me había olvidado. Las espinocinas funcionan muy bien para trips, pero no para arañuela. Esa es la que por eso me hiciste acordar, esa es la que me faltaba. Las espinocinas tienen muy buen control en trips, pero no en arañuela. La abamectina tiene control principalmente en arañuela y también trips. Así sería. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Levante la mano así les podemos alcanzar el... ¿Cómo? Depende del momento del ataque. Entre 100 y 200 centímetros cúbicos, de la que viene al 1... Perdón, estoy diciendo algo mal. Claro. Es 100 centímetros cúbicos de la que está registrada, porque ya estoy mandando cualquiera. Porque es un problema también los registros y la receta. La única abamectina pura registrada en soja es una que viene al 3,6%. Y tiene registro en soja si hay que hacer receta fitosanitaria. Esas son 100 centímetros cúbicos. Después hay un montón de genéricas que vienen al 1,8, pero no tienen registro hasta el día de hoy en soja. Hasta el día de hoy. No sé, habría que ver ahora Senasa, que tengo una pelea con Senasa porque me modificó la página con un buscador, donde antes en un Excel bajaba todos los productos registrados. Hoy hay que buscar producto por producto, es un lío bárbaro, a ver qué registro tiene. No, me han cambiado el buscador, me complicaron la enseñanza terapéutica. Pero por eso, lo que yo sé hasta la campaña que pasó, la abamectina al 3,6, la que tiene registro en soja. Las otras que venían al 1,8 no tenían registro en soja. Por eso va a 100 centímetros cúbicos de la que va al 3,6. Gracias, Beto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún aporte? Acá creo que entró otro mensajito de... Hasta que lo desbloqueé. Dice, con respecto al control de bicho bolita, ¿sí o sí con cebo o puede ser con algún cura semilla? No, sí o sí con cebo. El cura semilla, para una idea, ¿todos recuerdan lo que era el HX? El evento HX, cuando lo saca Dow junto con Pavner, Convivencia, habían hecho todo un taller con entomólogos de Argentina, porque el mayor siembra de maíz en Argentina en la zona núcleo. Cogollera no existía. Era poco todavía que estaba desarrollando el norte argentino, donde era el principal problema. Se hizo un taller para posicionarlo en cortadora. Para cortadora. ¿Cuál era el problema de cortadora? Sí, lo mata, pero ya te cortó el maíz. Entonces, con el cura semilla y bicho bolita pasa lo mismo. Te puede controlar una población límite, te puede ayudar a la implantación. Pero si tienes una población alta, es venganza, lo mataste de bronca, te comió toda la soja. Entonces, cuando tienes una población que te va a hacer realmente daño, el control sí o sí es con cebo. El cura semilla puede ser un paliativo para esos chiquititos que sobreviven y para ayudar a la implantación después. Y los únicos curas semillas que funcionan para el control de bicho bolita son tiametoxan, es uno, y acetamiprid. Y micloprid no funciona. Bien. Y vamos con otra que ingresó recién. Dice, ¿se podría implementar BPA sin documentar el monitoreo de las plagas? Chan. Marco Blanda, secretario de Agricultura, por eso. Es que BPA es
es una definición de un ideal a buscar, digamos. ¿A qué voy? Es como decir agroecología. Si ven la definición, hay tantas definiciones de agroecología y, por ejemplo, dentro de las discusiones que se plantea, si ven la definición de la FAO de agroecología, dice agricultura familiar. Quiere decir que una familia agrícola en Argentina que certifica agroecología según la definición de FAO, cuando forman un SA, los hijos que se separan, no hay más agroecología por más que hagan todo el resto igual. Entonces las BPA no es monitoreo sí, monitoreo no. O sea, es una sumatoria tratar de integrar todo el conocimiento posible. Todo el conocimiento posible, ¿no? Es monitorear. O sea, el monitoreo es una parte que la pata es diagnosticar, pero no significa no hacerlo, que por hacer monitoreo va a ser BPA o por no hacerlo no haces. Sino BPA es una política a seguir de cómo trabajar en la tierra. Perfecto. Bueno, y tenemos otra pregunta que entró recién que dice, ¿cómo influye la presencia o no de bicho bolita en años secos? Lo que te hace bicho bolita tiene estrategia para sobrevivir, o sea, recuerde que son crustáceos, no respiran igual que los insectos, o sea, no tienen intercambio gaseoso como los insectos, tienen un tipo de branquias donde sacan el oxígeno y la humedad. Entonces ellos tienen pánico a la deshidratación, se agrupan. Entonces si llueve bien van a ver que caminan, andan por todos lados, caminan muchísimo, se mueven, de noche se mueven mucho y a la madrugada uno lo ve caminar muchísimo por los callejones que se cruzan, es increíble la capacidad. Cuando está seco lo que hace es se agrupan, están en grieta. Entonces en años de sequía, donde ya tenés bicho bolita, lo que va a tener daños muy fuertes por sectores. Entonces hay que diferenciar ahí. En eso hay que tener muchísimo cuidado con el muestreo, en el monitoreo para diagnosticar plagas. Hay un concepto que siempre se plantea, que es casi políticamente correcto decirlo, muestreo al azar. Siempre digo, perdón, ¿cómo muestreo al azar? Tiene que ser dirigido el muestreo. Para diagnosticar tiene que ser dirigido. No puede existir el muestreo al azar jamás en el monitoreo de plagas. Una cosa es cuantificar objetivamente. Pero si yo hago un muestreo al azar, tal vez me dé 20 bichos bolita, porque al azar me cae partes con o sin, o tengo que hacer tantas muestras para que se me estabilice la curva, que nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Ahora, si hago un muestreo dirigido, digo, voy a los sectores donde realmente está, por ejemplo, la cola de la máquina versus la parte no cola, va a ver que está concentrado. En sequía eso se nota perfecto. Entonces voy a diagnosticar mejor el lote sabiendo dirigido dónde lo encontré. O sea, lo que yo tengo que tratar de hacer es primero ubicar dónde está el problema. Y eso tiene que ser dirigido. Después que lo ubiqué, trato de cuantificarlo lo más representativo posible del lote. Eso es, que es la parte difícil cuando las plagas se agrupan. Estamos muy acostumbrados a oruga medidora que la más homogénea toda, de las orugas. O pañas acá, pañas de punta del lote, tiene muy poca diferencia cuando atacaba medidora. Estos bichos no, se agrupan y con seca se agrupan más. Muchas gracias, Beto. Sí, acá micrófono, acá adelante puede ser. Hacemos el combo de dos preguntas, ya que estamos con bicho bolita. Lote con mucho bicho bolita, año relativamente normal, de buenas condiciones de siembra. Según yo no pasa nada, por más que están los bichos bolitas. Cuando esas siembras así rayeras, de poca humedad, que por ahí el grano se busca hinchar, es donde tenemos problemas. Eso por un lado si es así, si lo has visto vos, que por ahí has desarrollado un poco más. Y después el tema del pulgón del sorgo, que si bien hay productos registrados, en lo particular, bueno, no, si no va a haber más clorpirifos, que para mí fue lo mejor, no sé, se han desarrollado, investigado en con algún otro producto, de los que ya hay, ¿no? Con registro. Con respecto a los primeros bichos bolitas, tal cual como vos decís, varía. Cuando ustedes escuchen una plaga que le digan saprófito facultativo, agarrate la cabeza. Saprófito facultativo es que come material de descomposición y a veces come verde. Y vos sabés cuándo se te antoja comer verde. Es difícil. Un ejemplo que viene es gusano blanco. El gusano blanco tiene ese problema. Dilobodero que todos conocemos es que más ataca, pero hay otros que es difícil. Que vos, por ejemplo, en trigo no tenés ningún problema de algún ciclocéfala y capaz que el maíz sí, porque tenés menor densidad poblacional. Girasol peor todavía. Con bicho bolita eso que decís vos pasa tal cual a veces, depende de la campaña y cómo se distribuyen y su concentración. Es muy interesante, si llueve muy bien, se desparrama. Vos capaz que tenés en un área
de 5 hectáreas o 10 hectáreas, tener una población de unos, por ejemplo, 150 bicho bolita, empieza a llover bien en primavera, te llueve muy bien, se empieza a movilizar, capaz que va a la misma área y encontrás 50 menos. Y en otra área donde estaba se conquistó el bicho bolita. Eso puede pasar y decir, sí, al final lo veía y no hay daño. Se mueven. Entonces ese efecto de concentración pasa en los lotes con bicho bolita y es complejo, hay que seguirlo siempre. Por eso nosotros recomendamos empezar el muestreo de bicho bolita previo a la siembra, pero posterior a lluvia. Porque yo sé que bicho bolita, por ejemplo, hoy en agosto lo tengo, el que me va a causar daño ahora en la primavera. Pero sé que el error de muestreo va a ser altísimo por su efecto, cómo se concentran, se esconden. El error de muestreo es muy grande. Entonces espero que llueva para que se homogeneice y pueda muestrear más fácil. Y ahí voy a saber la población que me puede hacer potencial daño. Con respecto al pulgón del sorgo, es un ejemplo espectacular de que no tenemos que matar bichos. Parece mentira, ¿no? Pero siempre tenemos en la cabeza matar bichos cuando a veces, acá también con este ejemplo te doy, lo vamos a matar, pero a veces hay que esperarlo. ¿Por qué digo esto? Porque el pulgón del sorgo es hermoso, porque al igual que trips, que esas plagas, empiezan de abajo hacia arriba. Entonces, cuando digo que estudiamos fisiología de cultivo, es para entender la importancia de los distintos órganos en los distintos momentos del cultivo. Las hojas basales del sorgo no son importantes cuando el sorgo está encañando. Cuando está bien encañado, está previo a la floración. No son importantes. ¿Cuáles son las importantes? La hoja bandera, la -1, la -2, de acuerdo al potencial de rendimiento. Igual que un trigo. Sorgo es una mezcla de trigo y maíz, porque es un C4, pero con los destinos arriba. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ¿cuáles son los productos que funcionan? Los productos que funcionan son sistémicos. Si son sistémicos, tienen que penetrar. Entonces, hay neonicotinoides y el sulfoxaflor que funcionan muy bien para ellos. Pero entonces yo lo tengo que aplicar esperándolo al pulgón. Entonces, todo el mundo dice, no estoy matando el pulgón ahí abajo. Y quieren hacer aplicaciones que son imposibles llegar ahí abajo en un sorgo cerrado, dificilísimo, cuando lo que a vos te tiene que preocupar es que mojes bien las hojas a proteger. Cuando él suba, lo pares. Con un producto que tiene una persistencia entre 10 y 15 días, tiene más o menos estos productos. Entonces, cuando va subiendo, lo detenés. Sumado, que hay que hacerlo previo a que esté ahí arriba y no querés matarlo, pues son productos sistémicos. Si son sistémicos, tienen que penetrar. ¿Qué hace pulgón? ¿Alguien monitoreó pulgón? Levante la mano, ¿quién ha visto pulgón de sorgo este año? ¿Cómo salieron después del pulgón? Caramelo hasta acá. No, porque ahí fuiste tarde. Bueno, Si fuiste temprano, no. a eso voy. La mayoría me aplica con el caramelo. Cuando está el pulgón abajo, la densidad poblacional tiene caramelo, el sistémico no va a penetrar. No funciona. Entonces, por eso digo, antes que se te forme la colonia y te formes azúcar, controlarlo. Entonces, a veces tenés colonias abajo, tenés azúcar abajo, decís, bueno, es el momento de una toma de decisión, porque vienen las condiciones que avanza, a controlo la parte de arriba con insecticida, cuestión de que ando haciendo lo paro. Es el mejor manejo, sobre todo con productos sistémicos. Porque ¿qué me pasaba con la mayoría de un pulgón de sorgo? No me funciona, vos, esa porquería de neonicotinoide que me dijiste, vamos con Clorpi. Sí, Clorpi tapa todos los errores porque era el vapor. Tapa todos esos errores. Y eran bombas realmente que tiran, desesperados. No está más Clorpi. Entonces tengo que empezar a ver la biología de la plaga, el producto y la dinámica del cultivo. Con eso se puede manejar fácil así. Pero en eso tenés que vos crearte tu propio umbral de manejo con el monitoreo. Vos sabés cómo viene la plaga, cómo viene subiendo o no, cómo viene avanzando. No sé si respondimos menos. Ahí vamos, ahí por ahí, Alejo, te consulto con esto del problema del pulgón amarillo. ¿Alguna recomendación, algún producto estratégico desde SPEED para poder sumar al control de esta plaga? Nuevamente, o sea, en las condiciones en las que hace, por más de que es muy difícil penetrar y uno no busca, como dijo Beto, entrar bien abajo, por ahí que tiene que tratar de penetrar y por lo menos en esa parte a proteger, aún así también es difícil y tiene que generar este tipo de gotas que entren y encima y generar la cantidad de impactos que necesitamos. Por lo tanto, en este caso el producto que mostramos, que también lo estamos probando en ensayos, para el pulgón del sorgo es el Sion Silicon Gel. Para ver en el caso en control, sabemos que llega, qué tipo de tamaño de gotas genera, pero cómo trabaja con los diferentes productos para el control del pulgón. Muchas gracias. Sí. Sí, quería hacer una consulta. Me quedo dando vuelta el tema de arañuela y trips, que bueno, la mayoría de las plagas que pasan la época donde no está el cultivo en las malezas. Nosotros hace un par de años venimos haciendo aplicaciones selectivas
con sensor de verde, y por ahí no sería descabellado, pienso, en monitorear, aparte de las malezas, los insectos, y por ahí hacer un control temprano en las colonias iniciales, aparte del insecticida, del herbicida, un insecticida. ¿Estoy acertado o no se hace? Por ejemplo, en nuestra zona no lo hacemos, pero pensando que se podría llegar a hacer. La idea que tirás, en este caso puntual, no. En este caso puntual, no. Como buen agrónomo tengo que clavarle, depende. Hay un montón de casos que vos decís, sí, mirá, se recomienda aplicar insecticida en el barbecho. En este caso no, a ver si te sirve el ejemplo. Robándole a los fitopatólogos. O sea, choremos de información de ellos. ¿Se acuerdan lo que es inóculo inicial, que ellos siempre hablan los fitopatólogos? Lo que te queda en el rastrojo. Y después la tasa de crecimiento de la enfermedad. Entonces vos tenés, por ejemplo, una mancha en trigo, te queda el inóculo ahí, y es importante el inóculo del rastrojo que queda, por más que sea policíclica. Roya es tan policíclica que el inóculo inicial no es tan importante, porque viene volando a todos lados. Entonces, ¿de qué depende eso? De las tasas de crecimientos. Entonces, si vos decís, con una aplicación demoro las tasas y después aseguro tener granuela, jamás. Es tan rápida la tasa que la poca que te queda, con las condiciones, se va a multiplicar y no va a pasar nada. Y encima va a ser más perjudicial la aplicación de insecticida ahí. Sí es mucho mejor lote limpio que lote sucio, obviamente, que bajás el inóculo inicial. Eso sí es espectacular. No tener malezas va a tener menor granuela. Más, donde más granuela hay son los lotes donde sobrevive soja guacha, por ejemplo. Soja guacha es increíble la cantidad de granuela que tiene después. Pero si el lote está limpio, ahora con todo insecticida, sabiendo que la plaga va a ser muy recurrente, va a ser muchos ciclos, no tiene sentido, porque después al final va a tener que terminar controlando igual, o tal vez peor por el perjuicio de matar controladores biológicos. Para este caso puntual no se recomienda. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta o alguna consulta? Bueno, por ahí. Sí. ¿Alguna recomendación de principio activo o estrategia para control de cortadora? Más que nada en maíz. El año pasado tuvimos en el sur de Santa Fe bastante problemas. ¿Las contaron? ¿Las contaron las cortadoras? ¿Cuántas cortadoras tenían? Es el principal control que hay que hacer. ¿Cuántas cortadoras tenían? ¿Se acuerdan, no? ¿Tienen datos? Porque ¿cuál es el problema de cortadora? Para una idea. Cortadora es endémica del sur de Córdoba y norte de La Pampa. Es endémica, o sea, es una región que siempre hay cortadora. Si yo quiero hacer un ensayo, llamo gente de ahí siempre hay cortadora. Eso, de acuerdo a las campañas, se amplía hacia distintas partes de la pampa húmeda. O sea, principalmente lo que es Agrotis robusta, no se llama más maléfida. Le cambiaron el nombre, mejor dicho, estaba mal determinada. Ojo con esto porque generó muchos mitos. Porque muchos decían, no es mala maléfida, es robusta, que es más tolerante. Es como decir que, como Cassius Clay se cambió a Mohamed Ali el nombre, el negro pega más despacio. El mismo negro. Es la misma oruga, nada más que hay una cuestión de taxonomía. Ojo porque se generan muchísimos mitos en eso, con cortadora. ¿Por qué digo esto? Porque la población de cortadora, para dar una idea en el suelo, una cortadora se calcula que planta de maíz, de acuerdo a datos viejos de Aragón, entre 4 a 6 plantas de maíz puede cortar, en su periodo de mayor corte. Me pasó a ir con el aro a la zona de Río Cuarto, un productor, y tenía 3 orugas por aro. ¿Cuántas tiene por hectárea? Saquen cuenta ya. 3 por aro. Aro de pérdida de cosecha. 3, o sea, 3 por 4, 12. Claro, 120.000 orugas tenía. ¿Cuántas plantas de maíz ponés? Entonces, cuando vos dimensionás, decís, che, tus bichos pasan hambre acá. Te pueden cortar 3 resiembras. Para dar una idea de la dimensión. Entonces, esa cantidad confunde la eficiencia de control. Cortadora de por sí, nosotros siempre en el Excel, que hacemos todos los fines de campaña con los chicos del monitoreo, vemos cómo andan las eficiencias, empezamos a hacer análisis, macanas, pagamos un rato en invierno que no tenemos nada que hacer, nos ponemos con eso. ¿Qué vemos? Que la eficiencia de control, por ejemplo, anticárcel, que no se ve, pero la tenemos como histórica, 90% promedio en el control del norte de Córdoba. Medidora, 75% de eficiencia de control promedio. Obviamente, con altos y bajos, ¿no? Pero te estoy dando el promedio. Bolillera está en el 50%, cogollera 65%, cortadora 40% de eficiencia de control. Entonces, cuando uno ve la cantidad,
Y la eficiencia promedio del lote se tiene que agarrar la cabeza con los tiempos de siembra si tiene el problema. Porque lo que más funciona para cortadora es el contacto. Y el problema es cuando se quiere hacer previo que ella quiere salir. Porque tiene una barrera infranqueable que es el rastrojo. Y a veces si no hay rastrojo se mete bajo el suelo. Y su actividad depende de las temperaturas. Entonces decís, bueno, lo mejor es aplicar de noche. Sí, pero con temperatura que salga. Entonces, ¿cuál es lo ideal? El momento que está cortando sería ideal. Sí, pero me está cortando, tengo alta población, me barrió todo. Entonces hay que ver el manejo de los lotes con cortadora, porque cuando no se cuantifica eso, los previos a la siembra, en el momento es arrebato a hacer un montón de cosas y que no hay un producto, una dosis que logre controlarla eficazmente como querés. ¿Se entendió más o menos la idea? Esto es un temito, ¿verdad? Sí, micrófono, acá adelante. Gracias. Quería preguntarle qué opina de la aplicación de los insecticidas en barbecho junto con los herbicidas, que por ahí se estila como preventivo, digamos, para controlar cortadoras o algún tipo de plagas en barbecho. La aplicación de insecticida en los barbechos, si no tiene un fundamento técnico, no sirve para nada. ¿A qué me digo el fundamento técnico? Por ejemplo, yo voy a... y de encima, ¿qué le llamamos barbecho, no? Porque por ahí un pre-siembra le llamamos barbecho con 15 días de aplicación a la siembra. Es todo un tema que le llamamos barbecho. Pero, por ejemplo, si yo voy a sembrar mi soja, tengo verdolaga que me pasó en Chaco, verdolaga está lleno de loxosteje, voy a sembrar los 10 días, sé que ese loxosteje, achira se llama hoy, me va a comer toda la soja. Tiene que ir con insecticida sí o sí esa aplicación que nos ha pasado. Sacando ese ejemplo, cuando uno no hace un monitoreo, no sabe a qué va realmente, el chorrito del por las dudas realmente funciona muy bien cuando no hay bicho. Es increíble. Cuando no hay bicho siempre funciona. Es increíble. Cortadora, por ejemplo, me ha pasado de ir ahí en General Pico de la Pampa con un alumno, colega hoy, que me ayudaba a hacer ensayos, todo. Vos agarrabas en agosto hoy la cortadora con la temperatura del suelo. ¿Vieron cuando agarrás? Por eso a veces pocos saben cuál es la temperatura de un bicho. ¿Nadie le puso un termómetro bajo el espuripedio de la oruga? Bueno, la temperatura del bicho es la del ambiente. Entonces su metabolismo depende de la temperatura del ambiente, no regula como nosotros. Vos cuando agarrás la cortadora en agosto, parece cuando agarrás un bulón que se perdió en el campo, el frío del metal, igual. Entonces si está activa ahí, obviamente que el chorrito no sirve para nada y encima cualquier controlador biológico lo matás. Peor es todavía. Entonces por eso les digo es importante los tiempos de manejo. Además, pasó girasol, que estando en B4, agrotis, me hacía un roído porque era grueso el tallo y lo volteaba. Y el girasol tenía como un mes sembrado. ¿Por qué no cortaste antes? No estaba activa. No estaba activo. Entonces, es todo un temita cortadora. Por eso el chorrito nosotros decimos son casos puntuales donde realmente prevenís porque sabés que es altísima la probabilidad de tener un daño. O sea, se mal usó la palabra preventivo. La preventivo tiene que ser de un hecho que es recurrente y constante que te va a pasar sí o sí. Por ejemplo, cuando vos pones un cura semilla, es algo preventivo, no estás curando, no tenés el problema ahí. Pero sabés que poner cura semilla porque todos los años tenés el mismo problema ahí, te va a pasar. Entonces, esa es la diferencia entre curativo y preventivo que tengo que manejar mejor, más que por las dudas. Perfecto, muchas gracias Beto por todas las respuestas, muchas gracias Alejo, ya estamos en tiempo, así que bueno, nada más que agradecerles este espacio compartido a todo el público por haberse quedado hasta el final y por el intercambio realizado. Así que bueno, ya quédense unos minutitos que tienen que pasar unos pequeños chivos y seguimos. Sí, hola. No, simplemente agradecerles a ustedes, gracias a todos también por estar acá. Ahora vamos a un break de 1 hora y media más o menos, si no me equivoco. Así que bueno, les agradecemos. Quienes quieran volver a la siguiente charla, lamentablemente van a tener que volver a registrarse porque el sistema es así, no van a poder dejar sus pertenencias, por favor levántenlas. Y recuerden que tienen un guardarropas allá en el inicio del predio. Gracias. Muchas gracias. Pido un aplauso para los disertantes. Sí, un aplauso. Gracias.